Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día tan especial como siempre, porque todos los días, queridos niños, son días especiales. Hoy queremos seguir con nuestra catequesis en nuestro programa. ¿Cómo se llama, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús es nuestro programa de todos los días para hacer nuestra formación catequética, porque no nos podemos ahora reunir por esta pandemia, queridos niños, entonces estamos en nuestras casas, pero de nuestras casas podemos seguir aprendiendo tantas cosas lindas para nuestra fe. Vamos a presentarnos hoy. Primero vamos a saber, yo les voy a decir, Melissa, decime un poco cuál va a ser el tema que nosotros vamos a desarrollar hoy. La imitación de Cristo y la oración. La imitación de Cristo, ¿cómo tenemos que ser? Vamos a imitarle a Jesús, queremos ser como Jesús y para eso necesitamos oración. Melissa, para eso necesitamos ¿qué cosa? Oración. Oración, es decir, ponernos en contacto con Jesús. Pero vamos a comenzar primero conociendo bien el nombre de cada una de estas niñas que hoy vienen a aprender con nosotros y sobre todo también ayudarnos para que todos podamos aprender algo de Jesús. Decime tu nombre completo, querida niña. Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años y estudio en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, Melissa, entonces, como siempre, viene a ayudarnos para que aprendamos muchas cosas con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Milagros Brizuela, tengo 12 años y estudio en el Colegio Nacional de Lambaré. Muy bien, entonces aquí Milagros también que hoy viene con nosotros. Milagros, ¿es la primera vez que estás con nosotros? Sí. ¿Cuántos añitos tenés, Milagros? 12. 12 añitos también. Nosotros invitamos a todos los niños que quieran ustedes hasta los 12 años, ¿entienden, queridos niños? De los 9 años hasta los 12, este programa Aprendiendo con Jesús. Todos están invitados. Ustedes tienen ahí abajo, queridos papás, queridas mamás, para que puedan acercarse, llamarnos, escribir y entonces se puedan anotar y venir aquí para aprender algo con Jesús y ayudarnos también para que todos los niños de nuestro país, de nuestra iglesia, de todo nuestro Paraguay, puedan aprender algo lindo. Muy bien, de nuevo te pregunto, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es la imitación de Cristo y la oración. Muy bien, este es nuestro tema, queridos niños. ¿Cómo vamos a imitar a Jesús? Y sobre todo, ¿cómo tenemos que hacer nuestra oración? La oración de encuentro, de relación con Dios, nuestro papá, tan bueno, que nos quiere tanto y que está siempre a nuestra disposición. Pero para eso, queridos niños, para entender lo que es imitar a Jesús, ahora vamos a escuchar desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo tenemos que seguirlo? ¿En qué consiste la imitación de Jesús? Y vamos a escuchar para eso a nuestra amiguita que siempre nos trae alguna partecita de la Biblia, alguna partecita de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense por cada uno, por los demás. Tengan uno con nosotros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios, por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor, y gracias, Señor, por lo que hoy nos estás diciendo, por aquello que hoy nos estás entregando. Señor Jesús, te agradecemos verdaderamente tantas cosas lindas y hermosas. Nosotros como niños queremos crecer, queremos escuchar siempre tu palabra. Y hoy decíamos en nuestro tema, Melissa, ¿cuál era nuestro tema? Sobre la imitación de Cristo y la oración. La imitación de Cristo y la oración. Y justamente esta palabra nos invita, ¿verdad?, a escuchar su palabra, a imitar a Jesús, a seguir a Jesús y sobre todo a vivir según sus mandamientos. Así que, queridos niños, vamos a estar atentos porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aquí con estas dos hermosas niñas, con Milagros y con Melissa MM. Entonces están aquí con nosotros hoy. Y vamos a seguir reflexionando. Melissa, ¿cuál era el tema de este día? ¿Sobre qué estamos hablando? Nuestro tema es la imitación de Cristo y la oración. La imitación de Jesús. ¿Cómo seguir a Jesús? ¿Cómo tenemos que estar de acuerdo con Jesús para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, queridos niños? Vamos a escuchar entonces lo que nos dice hoy este seguimiento de Jesús. Vamos a escuchar a Milagros y a Melissa. Jesús se pasó su vida pública enseñándonos muchas cosas y diciéndonos qué deberíamos hacer para poder lograr la salvación. Todo lo que Él dijo lo practicó. No decía una cosa y hacía otra. En una ocasión nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Con ello nos quería decir que sus seguidores debíamos dar ejemplo y testimonio de Él para que los demás lo conocieran. Qué lindo, queridos niños. Esta es la primera partecita. Entonces aquí nos pide verdaderamente que aquello que nosotros decimos podamos hacer. Milagros, repetime de nuevo esa primera partecita de lo que leíste recién. Jesús se pasó su vida pública enseñándonos muchas cosas y diciéndonos qué deberíamos hacer para poder lograr la salvación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para lograr qué cosa? La salvación. Y ustedes, queridos niños, ¿saben lo que significa la salvación? La salvación significa ser felices. Queridas niñas, ¿qué significa salvarse entonces? Ser felices. ¿Qué significa salvarse? Ser felices. Niños, todos juntos. ¿Qué significa salvarse? Ser felices. Muy bien. Ser felices, queridos niños, significa la salvación. Es decir, que nosotros tenemos que hacer ese camino de salvación. Y por eso Jesús en sus enseñanzas nos decía recién Milagros. Dice que Jesús en sus enseñanzas nos enseña y nos dice qué debemos hacer para poder salvarnos. ¿Qué debemos hacer para ser felices? Muy bien. Y vos, querida Melissa, ¿qué nos leíste? ¿Qué algo más Jesús nos pide? Todo lo que Él dijo lo practicó. No decía una cosa y hacía otra. Ahí está. Esto es lo más lindo y esto es lo que nos tiene que convencer, queridos niños. Todo lo que Él dijo, ¿Él qué hizo, Melissa? Lo practicó. Lo practicó. ¿Qué significa, queridos niños, practicar? Practicar quiere decir poner en acción lo que Jesús nos enseñó. Vamos a repetir qué significa practicar entonces, queridos niños. Poner en acción lo que Jesús nos enseñó. Melissa, entonces, ¿qué significa esto de imitar a Jesús? Poner en acción lo que Jesús nos enseñó. Ahí está. Milagros, ¿qué significa entonces? Poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Muy bien. Poner en práctica, poner en acción, queridos niños, todo lo que Jesús nos enseñó. Es decir, nosotros no podemos decir, sí, voy a hacer, sí, qué lindo, queridos niños, querida mamita, querido papito, en la escuela o no sé dónde, nuestra tarea, y después nosotros no hacemos. No. Imitar a Jesús, la imitación de Jesús quiere decir poner en acción todo lo que Jesús nos enseñó. Muy bien, Melissa, después, ¿qué vos nos leíste hace rato? ¿Qué decía? En una ocasión nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué entonces esto nos dice, queridos niños, que nosotros somos la luz del mundo? Y primero tenemos que pensar y decir, ¿para qué sirve la luz? ¿Por qué tenemos la luz?
La luz es para iluminar, queridos niños, no estar en la oscuridad, no estar en las tinieblas. Jesús es nuestra luz, queridos niños. Entonces tenemos que imitar a Jesús, tenemos que iluminar a todos, tenemos que demostrar que nosotros como niños somos buenos. Y entonces cuando los otros nos ven van a decir, este niño es un ejemplo, este niño está imitando a Jesús, está poniendo en práctica lo que Jesús nos enseña. Muy bien, ¿qué otra cosa vos nos dijiste? Milagros. Con ello nos quería decir que sus seguidores deberíamos dar ejemplo y testimoniar de Él para que los demás lo siguieran. Ahí está, testimoniar de Él. Dar testimonio significa, queridos niños, justamente hacer lo que Jesús hizo. Hacer lo que Jesús hizo. Hay una linda canción, queridos niños, del Padre Cecinio. Yo les voy a poner ahí abajo. Ahí entonces, Arnaldo, por favor, poné un poco ahí abajo. Vas a poner para que busquen en Google o en YouTube mejor, Amar como Jesús amó, del Padre Cecinio. Ahí está escrito. Ustedes pongan después ahí desde su celular en YouTube esta canción y escuchen, queridos niños. Amar como Jesús amó. Vivir como Jesús vivió. Hacer todas las cosas así como el Señor. Esa es la forma de testimoniar su presencia, queridos niños. Es la cosa más linda, es la cosa elemental. Eso es lo que nosotros entonces tenemos que procurar todos los días, imitar en Jesús. Jesús vino para que nosotros seamos felices y por lo tanto, si queremos ser felices y vivir bien, tenemos que imitar a Jesús y testimoniar su vida. Bueno, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos hoy en la imitación de Jesús y queremos también aprender a rezar muchas cosas lindas, porque imitar a Jesús quiere decir rezar. Rezar significa ponerse en sintonía con Dios para saber y para ver cómo vivió Jesús. Recién decíamos en esos cantitos, ¿verdad? Que el Padre Cecinio también, yo les estaba diciendo lo que está ahí abajo, y se les dijo y se les enseña a ustedes para escuchar varias veces, ¿verdad?
amar lo que Jesús amó, vivir lo que Jesús vivió, y todas estas cosas son elementales y fundamentales, queridos niños. Vamos a seguir escuchando y vamos a procurar después memorizar bien, queridos niños, pero no solamente en la cabecita, sino que sobre todo en el corazón, para imitar verdaderamente al Señor. Para poder imitar a Cristo, tenemos que conocerlo y vivir como Él vivió. Pero primero, hay que conocerlo y después poner en práctica sus enseñanzas. Tenemos que vivir las virtudes que Él practicó: la humildad, la obediencia, la sencillez, la caridad, la paciencia, el perdón, la ayuda a los demás, etc. Muy bien. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí tenemos un hermoso resumen de todo lo que estamos viendo en nuestra catequesis del día de hoy. No nos olvidemos, queridos niños, vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a decirle ahí a papito, vamos a decirle a mamita: mamá, yo quiero imitar a Jesús. Vamos a repetir un poco, queridas niñas, ¿qué le vamos a decir a papá y a mamá? Yo quiero imitar a Jesús. A ver, con más entusiasmo, ¿qué le vamos a decir todos los niños que estamos hoy en este programa a nuestros padres? Yo quiero imitar a Jesús. Yo quiero imitar a Jesús. Última vez, ¿qué le vamos a decir? Yo quiero imitar a Jesús. Ahí está, todos queremos imitar a Jesús, todos queremos ser como Jesús, todos queremos hacer el bien como Jesús, todos queremos vivir en esa alegría, ¿verdad?, de ser como Jesús. Esta catequesis del día de hoy, queridos niños, es el centro de nuestra vida cristiana. Si nosotros imitamos a Jesús, amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió y hacer todas las otras cosas así como Jesús hizo, imagínense qué linda familia que vamos a tener, qué buenos chicos que vamos a ser, qué lindo grupo que vamos a tener, qué linda escuela que vamos a tener también, queridos niños. Y los amiguitos, cómo nos vamos a ayudar todos y nos vamos a amar. Y va a quedar en nuestro corazón ese deseo siempre de hacer el bien, queridos niños. Bueno, yo quisiera saber, Milagros, ¿qué es lo que vos hoy aprendiste en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que para imitar a Jesús hay que seguir sus pasos. Muy bien. Para imitar a Jesús hay que seguir los pasos. Hay que conocer a Jesús. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a imitar, verdad, queridos niños? Si yo quiero ser como alguien, entonces tengo que conocer cómo es ese fulano, ¿verdad? O si no, ¿cómo le voy a imitar? Entonces, queridos niños, nosotros cuando decimos yo quiero imitar a Jesús, yo quiero ser como Jesús, lo primero es imitar a Jesús. Y para imitar a Jesús tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que leer y escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ser gente de oración. Muy bien, Melissa, ¿y vos qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy aprendí que tenemos que vivir las virtudes que Jesús practicó. Muy bien, estas son las virtudes justamente. Entonces, conocer a Jesús significa practicar lo que Jesús vivió, poner en práctica esas virtudes, como nos dice hoy Melissa, que Jesús vivió y que lo puso en lo más profundo de su corazón, ¿verdad, queridos niños? Vamos a pedirle a Jesús, queridos niños, que también nosotros podamos imitar sus virtudes. Es lo esencial, es lo fundamental, queridos niños. Y así entonces nos despedimos en el día de hoy y les voy a dejar la bendición de Jesús, porque nos comprometemos a ser como Jesús. Vamos a hacer ustedes también, queridas niñas, y todos los que están mirando nuestro programa y aprendiendo con Jesús, vamos a hacer la señal de la cruz. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos hasta mañana, queridos niños, y que Dios les bendiga a todos.